La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida a la Aula Magna, donde se llevará a cabo la conferencia Formación Judicial por Competencias, la experiencia de la EGEM, que disertará el doctor en Humanidades Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra a la moderadora, magistrada, maestra en Administración de Justicia, Armida Ramírez Dueñas. Esta tarde, en este primer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, vamos a tener el privilegio de escuchar a su director de esta escuela, con la disertación de la conferencia Formación Judicial por Competencias, la experiencia de la Escuela Judicial del Estado de México. Para lo cual me voy a permitir presentar al doctor, presentando una breve semblanza. El doctor Joaquín Mendoza Esquivel es doctor en Humanidades, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, grado que le fue conferido con mención honorífica por la propia universidad. Destacan sus participaciones en los cursos de argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, la dimensión jurídica en la Escuela Judicial del Poder Judicial Español en Barcelona, España, sustracción internacional de menores en Washington, Estados Unidos, argumentación jurídica por la Universidad Iberoamericana de México, prevención de la tortura y la desaparición forzada en México y liderazgo contemporáneo con enfoque humanista por la Escuela Judicial del Estado de México. En el ámbito profesional se desempeñó como juez y magistrado por concurso de oposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México e integrante de la Sala Constitucional, en donde fungió como el primer presidente. Autor del libro Los Derechos Humanos como Sustento de la Ley Justa, una propuesta pensada desde John Rawls, publicado por Editorial Porrúa. Ponente en cursos, foros y simposios en diferentes estados de la República, sobre todo en temas de derecho constitucional, además de catedrático y autor de distintos artículos. Participó como representante de la Escuela Judicial del Estado de México en la 7ª Conferencia Internacional sobre Capacitación de la Judicatura por la Organización Internacional de Capacitación Judicial en Recife, Brasil. Actualmente es director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Doctor, le dejo el uso de la palabra. Agradezco profundamente a la magistrada, a la maestra Armida Ramírez Dueñas, la amabilidad de su presentación. Hay algunas, con relación a las actividades a las que va uno fuera del país, a veces hay que hacer cosas para no ir a trabajar. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que he ido por allá a otros lugares. Me llena de mucha alegría participar en esta ocasión, en este foro, en este primer foro, porque es en la historia de nuestro país el primer foro que se realiza con un tema específico de estudios vinculados con la educación judicial. En algunos otros países, como por ejemplo en Brasil, al que acabamos de asistir en noviembre, va la 7ª conferencia y en ese lugar se reunieron representantes, por ejemplo, de Canadá, de España, de Francia, por supuesto Brasil mismo, Iberoamérica, Costa Rica, etcétera. Entonces, este es un movimiento que llegó para quedarse. Trataré de justificar la razón por la que en la Escuela Judicial este modelo por competencias. Mi participación está estructurada de la siguiente manera. Hablaré un poco de historia de la enseñanza del derecho, para contrastarlo con la clase magistral, la manera de dar clases como clase magistral. Un poco del estado del arte con relación a la interpretación literal y de los textos normativos.
Todo esto como un preámbulo o presentación para tratar de justificar por qué el modelo por competencias es el adecuado para la educación judicial. Enseguida platicaré un poco de la experiencia de la escuela judicial ya aplicando este modelo. Y al final, la estructura que la escuela judicial tiene, ya muy brevemente, la estructura de la escuela judicial para responder a estas necesidades de formación por competencias. ¿Qué es esto de un poco de historia en relación a la enseñanza del derecho? Originalmente, en principio, había un grado de informalidad en la enseñanza. Los primeros episodios curriculares respecto de la enseñanza del derecho en México y como consecuencia la formación de los profesionales en este campo se origina, voy a partir de la España del siglo XV, y entonces es posible considerar una preparación jurídica preponderantemente informal. Esto lo podemos ver cuando se utilizan denominaciones para identificar a las personas que se dedican a esto, como hombres letrados, procuradores, abogados, leguleyos, estorbadores, y estos no eran sinónimos. Así, por ejemplo, el letrado era el que había realizado estudios universitarios, tuviera o no algún grado. Los procuradores y los abogados eran los que, de acuerdo con las partidas, eran sabedores del derecho, o del fuero, o de la costumbre de la tierra, y podían o no tener estudios universitarios, aunque los segundos, es decir, los abogados, a ellos se les aplicaba un examen que les autorizaba para ejercer legalmente el derecho. Y en cuanto a los leguleyos o estorbadores, estos eran generalmente personas que sabían del derecho, pero que lo habían aprendido de manera empírica, con el día a día. Además, en este estado de algún grado de informalidad en la enseñanza, se establecían las bases para delimitar y adscribir una especie de prerrogativas para que las futuras instituciones de educación superior tuviesen la facultad ya, con el paso del tiempo, de certificar al profesional en el campo del derecho. Y entonces surge la universidad y el establecimiento de aquello que quienes tenemos de origen una formación jurídica escuchamos mucho el Día del Abogado, la Cátedra de Leyes, que fue una de las 8 actividades de carácter humanístico que iniciaron. Entonces, inició en la Cátedra de Leyes, además, teología, Sagrada Escritura, decretales, cánones, arte, retórica y gramática. Esto, la aparición de las universidades, pone fin a la preparación informal de la abogacía. Y se pasa a la enseñanza universitaria a través de la clase magistral, de aquella en la que el docente asume una actitud socrática y enseña de manera unidireccional a los educandos. Este tipo de actividad o este tipo de enseñar está aún muy sólidamente ejercido en la actualidad. Son clases sustentadas básicamente a manera de conferencia, como un monólogo por el docente, y en el que el medio de comunicación, el receptor, participa de una manera preponderantemente pasiva. Este método de enseñanza, según Dorothy Tang, quien cita a Lucio Mendieta y Núñez, recordarán Lucio Mendieta y Núñez, un autor mexicano, preponderantemente orientado por el derecho social. Dorothy Tang dice, con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en aquella época, cuando no había gran cantidad de textos, entonces el profesor era un conferencista y guiaba a sus alumnos. Les leía en latín el material de estudio durante la primera media hora de clase y la segunda media hora era para la explicación y aclaración de dudas. Además, esto es algo que hace notar cómo este tipo de enseñanza era restringido con relación a la participación del alumno. Estaba restringido entonces a los alumnos que tomaran notas durante las clases constitucionales universitarias en 1581
Y se decía a este respecto que en el tiempo de explicar no escriba ningún oyente para que pueda el catedrático leer con grande aplauso y atención. Este modelo magistral aplicado a la enseñanza del derecho privilegió el estudio de las normas y de la teoría, de una manera que se orientaba principalmente por aquello que escuchábamos en las clases de derecho, el silogismo. La premisa mayor, la norma; la premisa menor, los hechos; y la conclusión era la subsunción de los hechos a la norma. Y entonces el foro, los postulantes, orientan sus presentaciones, sus postulaciones, para convencer al juzgador de que la norma es la que va a resolver el caso. Entonces, lo importante, la estrategia de los abogados era convencer que la norma legal, la norma jurisprudencial, etcétera, era la que resolvía el caso, y el juez entonces tenía que estar atendiendo preferentemente a la norma. Creo que no es tema menor para este estado del arte, por ejemplo, la redacción del actual artículo 14 constitucional, que en el párrafo 4 dispone que en los juicios del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales de derecho. Prevalece la ley, la idea es una interpretación de carácter normativista. Yo creo que a esto también abonó mucho que Kelsen fue profundamente explorado en nuestro país, enarbolado por Eduardo García Maínez, quien menciona que entre la resolución, o mejor dicho, que en la resolución debe buscarse el sentido de la ley, porque a esto se refiere el artículo 14 constitucional. Y las interpretaciones de los tribunales federales a esto orientaban, por ejemplo, en la tesis, solo como ejemplo, la interpretación de la ley en materia civil, el cumplimiento a la garantía de legalidad, los alcances que al efecto establece el artículo 14 constitucional, que como puede verse en la lámina, prevalece el descubrimiento de la literalidad, entrar a la literalidad. Lo primero que debe buscarse era la literalidad de la ley, y solo a falta de esto, si la ley no daba la respuesta, entonces se pasaban a los otros momentos. Tanto así que al final de esta tesis dice que estos son los alcances de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la norma fundamental. Por tanto, cuando existe la ley aplicable al caso, esta debe observarse de conformidad con su propio texto, o bien acorde con la interpretación, que sería el segundo momento, la interpretación que le corresponda. En cumplimiento de esa garantía, pues no puede tenerse por colmada mediante la cita de criterios aislados de órganos jurisdiccionales. ¿Qué es lo que pretendo resaltar con esta parte? Bueno, la manera en la que se estaba enseñando el derecho, que era preferentemente la parte normativa. Entonces, la educación legal en general no era un instrumento transformador y enriquecedor para los servidores del Poder Público Judicial, pues se trata de una educación legal excesivamente abstracta y teórica, adecuada para un sistema formalista y limitado, para enfrentar los cambios constantes en la sociedad, la tecnología, el deterioro del ambiente, el acceso a la justicia, el control de convencionalidad, entre otros temas. Uno de los mensajes más importantes de este modelo es que la generalidad era tan amplia, es decir, una de las características del derecho es que es tan amplia la abstracción que si se entienden bien las normas y la teoría, conforme lo pueden transmitir el profesor, conforme lo podemos encontrar en la ley, conforme lo podemos encontrar, lo decía ayer el doctor Tobón, en los textos que nos presentan en la serie de libros. Entonces, comprendiendo eso, con la sola intelección normativa, bastaría para solucionar el caso concreto, lo cual en la actualidad creo que no abona a un Estado de derechos y obligaciones humanas. Sin embargo, a partir de los años 80 del siglo pasado, el desarrollo de la sociedad en México trajo consigo nuevas y más complicadas relaciones comunitarias que exigían estándares cada vez más complejos en la impartición de justicia, panorama en el cual los jueces juegan un papel imprescindible que no les permite permanecer estáticos.
En este marco era visible, entre otras cosas, la necesidad impostergable de exigir mayor especialización a todos los integrantes de las áreas jurisdiccionales. La solución a los nuevos requerimientos que planteaba la sociedad a la Administración de Justicia fue, y sigue siendo, fortalecer la profesionalización y el servicio de carrera mediante la capacitación y la especialización judicial. Ante este panorama, el Poder Judicial del Estado de México encaró esta realidad y en 1985 crea una instancia académica como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura y logró establecer estrategias y condiciones para crear el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial. Los resultados del instituto fueron alentadores de su implantación. El servicio público día con día fue mejorando y se fortaleció. Este instituto es el antecedente de la actual escuela judicial. Es importante, me parece que es importante recordar en este recorrido histórico que en la Reunión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, efectuada en el puerto de Manzanillo, el Poder Judicial del Estado de México presentó la propuesta que mereció la aprobación de la Asamblea para crear el Sistema Nacional de Educación Judicial, lo que aceleró los preparativos de la Escuela Judicial para dar respuesta a los compromisos adquiridos. En una posterior reunión, los directores de los institutos de capacitación y especialización dieron la oportunidad de crear un colectivo al frente del cual se puso a un secretario pro tempore para concretar el proyecto. Y la Escuela Judicial se crea entonces como tal por la 54ª legislatura, y fija sus objetivos por decreto número 127 de 5 de diciembre de 2002. Y ya con el reconocimiento de validez oficial de posgrado es a partir del 21 de febrero de 2003. Maestro, muchas gracias, porque gracias a usted esto se creó. Fue nuestro director, el señor consejero Marco Antonio Morales Gómez. Ahora, todo este panorama lo quiero insertar para responder a una pregunta. ¿Por qué el modelo de formación por competencias es el adecuado o por qué lo asumió la escuela judicial para formar a los servidores públicos de las sedes jurisdiccionales? El doctor Tobón de CIFE ayer habla de la sociedad de conocimiento. Él expuso brillantemente que las competencias no descartan la teoría, no se trata de descartar la teoría, no se trata de descartar el conocimiento teórico, el conocimiento normativo, el conocimiento legal. No se trata de descartarlo, no se trata de hacerlo a un lado, sino que a partir de esos saberes previos se puedan desarrollar y ejercitar los otros saberes, el saber hacer, el saber ser, incluso el saber convivir. En esta perspectiva, las competencias, si se mira, coinciden con la actividad jurisdiccional o judicial propiamente, porque en la actividad judicial se hacen cosas. Las personas, los gobernados, se presentan ante las autoridades, dicho desde la óptica constitucional, ejercitando un derecho de petición. En los diversos momentos, incluso en materia penal o en materia civil, con la acción pública que realiza el Estado cuando se trata de materia penal. El Poder Judicial debe dar una respuesta, debe dar hace, realiza, ejercita. Entonces, los saberes previos deben ser la base para esa respuesta. Ahora bien, en óptica de la administración de justicia, yo creo que esta es un derecho humano y por lo tanto existe una correlativa obligación humana esencial que corre a cargo del Estado y que es la de preparar a sus servidores públicos judiciales. Entonces estaríamos hablando de un derecho humano social, de la administración de justicia y la correlativa obligación esencial del Estado de la educación judicial. ¿Por qué me parece que esto es así? Los párrafos primero y segundo del artículo 17 de la Constitución disponen que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
la vindicta privada, la vindicta pública, el juicio de Dios, el juicio del agua, etcétera. Eso ya, para resolver las controversias, eso ya no es así. Tendrá que ser a través de la respuesta institucionalizada que la da el Poder Judicial. Y entonces pasamos al momento de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones, y este es el quid que encuentro yo en el artículo 17 constitucional y que caracteriza la actividad del Poder Judicial. Las resoluciones deben ser de manera pronta, completa e imparcial. Es aquí donde creo que cabe perfectamente la justificación del modelo por competencias. Y aunque en la Constitución no lo dice, me parece que las resoluciones deben aspirar a ser no solo prontas, completas, imparciales, sino correctas. Entonces, creo que no hay tensión en considerar a esta norma constitucional como un derecho humano, pero de índole social, pues a la sociedad toda le importa una correcta administración de justicia. Pero en esto está implícita la obligación de que esas exigencias constitucionales, prontitud, completitud, imparcialidad, corrección, se realicen de manera precisa. Por tanto, gravita en el Poder Público Judicial la obligación de formar a sus servidores públicos, obligación que en semántica de derechos humanos es una obligación esencial. Acudiré a un teórico alemán, a Peter Haberle, quien concede al contenido esencial de los derechos humanos fundamentales para justificar esta óptica que estoy presentando a ustedes y que creo que es la que justifica, o no creo, sino que es lo que justifica la formación por competencias y por lo que lo asumió la Escuela Judicial. Y entonces me permite afirmar este autor como derecho humano social a la educación judicial. Este pensador alemán parte de la idea de determinar el sentido de los derechos fundamentales en la estructura constitucional para esclarecer su contenido esencial y su función. Lo voy a citar de manera literal. Dice él: en el ordenamiento jurídico constitucional de la ley fundamental, los derechos fundamentales poseen una doble significación. Cada uno de los derechos fundamentales posee una doble significación, pues ellos son valores supremos y además posibilitan al hombre hallar y actualizar valores al tiempo que garantizan su estado de libertad. El concepto de función social coloca a los derechos fundamentales en un sistema de relaciones que no les abriría su interpretación exclusivamente como derechos individuales. Están relacionados con el conjunto social y son insertados en un contexto que va más allá de lo individual. Se revelan como normas que se refieren a su substrato social. Adquieren una dimensión de la que les priva su concepción exclusivamente como derechos individuales. Son precisamente en esta función social, esos derechos fundamentales, una contribución a la ordenación social en su totalidad. En su función social, los derechos fundamentales se acreditan como elemento constitutivo del sistema jurídico constitucional de valores. Aquí termino la cita. Entonces, los matices de valor constitucional y función social referidos por Haberle están colmados en el concepto de administración de justicia. Como valor se satisface, pues la sociedad aspira a que las autoridades judiciales en sus resoluciones decidan de manera completa, correcta, oportuna e imparcial todos los asuntos sometidos a su potestad. Ello amerita que no sea solo la intelección normativa del juzgador la única que justifique el sentido de lo resuelto, sino que esos saberes previos sean efectivamente aplicables al contexto al cual van dirigidos, al contexto del cual se trata. Como función social, que es la otra cara del derecho fundamental, como función social, es innegable que esa aspiración la tienen todos los individuos de la sociedad, no solo los directamente interesados en alguna contienda judicial, pues una sentencia cuyo contenido sea completo, correcto, oportuno e imparcial, a todos nos interesa. Es decir,
interesa a la sociedad que el servidor público judicial que dicta la resolución sea un individuo bien ilustrado, que reúna una competencia educativa en grado superlativo y además los demás saberes, y gravita en las escuelas judiciales el formarlo correctamente. Y el formarlo, si tomamos en consideración las competencias, el formarlo en el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. Así, el derecho humano social de administración de justicia importa la correlativa obligación de preparar con altos estándares de profesionalización a todas las personas que desempeñan labores judiciales. Es una obligación que corre a cargo de las escuelas, institutos o universidades judiciales. Quiero hacer una precisión para evitar malos entendidos. La enseñanza del derecho en las universidades públicas o privadas es insoslayable, tiene que seguirse realizando. A las escuelas judiciales, por su propósito específico, les corresponde perfeccionar aquellos saberes previos que tomamos en las licenciaturas. Así, la administración de justicia es un valor esencial y una función social, a través de la cual el sistema constitucional y el derivado del mismo se satisfacen. La educación judicial es la obligación del Estado para alcanzar aquel valor esencial y cumplir esa función social. Ahora permítanme platicarles de la experiencia de la escuela judicial ya con este modelo. Y también quiero iniciar con una pregunta, el desarrollo de esta otra parte de mi intervención. ¿Cómo estructurar un modelo educativo capaz de poner al día el sistema de formación dirigido al personal jurisdiccional para alcanzar las aspiraciones del pueblo mexicano de que la justicia sea pronta, completa, correcta e imparcial, cuando la gran mayoría de profesores habíamos sido formados de manera tradicional, con aquella clase magistral, con el estudio de los textos normativos, con todos nuestra bibliografía, con nuestros libros, con la jurisprudencia? Incluso cuando estábamos en la función judicial, yo lo recuerdo cuando ejercía función jurisdiccional, buscaba cuál era la interpretación más actual de la jurisprudencia con relación a la norma para ver si ahí podía yo encontrar la solución al problema. Es decir, estaba buscando la interpretación o la norma que me resolviera el problema. Esta era la dinámica. Entonces, el contraste consistió en la incorporación del modelo de enseñanza por competencias, conocimientos, actitudes y aptitudes para la función judicial como una nueva forma de instrucción. La asunción de este modelo educativo de formación judicial debía por lo menos disolver 3 debilidades del modelo tradicional. Primero, el reto del cambio a un modo educativo basado en los 3 saberes: saber ser, saber hacer y saber conocer, lo que implica desde luego cambiar las concepciones tradicionales del servidor público. Segundo, debía introducir problemas del contexto. Ya no bastaba solo con la interpretación legal, con acudir al libro, con acudir a la jurisprudencia, había que tener presente el contexto para poder realizar el estudio del derecho. Perdón. Sin esto no se puede formar personal jurisdiccional con capacidades de solucionarlos, actividad inherente a la función judicial. Tercero, debía introducir capacidades interdisciplinarias o ejes transversales para que el servidor público judicial pudiera llegarse de otras herramientas que favorecieran la toma de decisiones fundadas en el derecho. Además, se consideró la aplicabilidad del nuevo modelo educativo judicial por el grado creciente de especialización que empezaba a enfrentar la función jurisdiccional a nivel nacional. Y ahora, ante la presencia de los, de siempre, pero ahora con mayor precisión, con mayor definición, con mayor claridad, ya no se habla de jueces nacionales, sino de jueces de carácter internacional. Y entonces nos encontramos ya en una dinámica de temas de derechos humanos, equidad de género, cultura de la paz, justicia restaurativa, medios alternos de solución de conflictos, medio ambiente, derechos de niñas, niños y adolescentes, rendición de cuentas, entre otros. De esa forma se visualizaba la necesidad de adoptar nuevos enfoques para el estudio del derecho. Así, tener servidores públicos con mayores habilidades analíticas y argumentativas,
con una mejor capacidad para entender y resolver los problemas del contexto. Entonces, como estrategia se buscó que el nuevo modelo educativo reflejara la forma de capacitar a los servidores públicos judiciales a través del desarrollo de habilidades y solución de problemas. Se identificaron dos líneas principales del proyecto en su primera fase. 1, generar materiales para este tipo de enseñanza. 2, capacitar a los futuros profesores en ese tipo de docencia, bajo la premisa de que introducir sistemática y generalizadamente los hechos a la capacitación judicial en aras de formar un servidor público judicial con mayor capacidad de solución de problemas, un estratega más sensible y consciente de la realidad social, con mayores capacidades de enjuiciamiento y argumentativa, teniendo como eje fundamental el proyecto ético de vida. Entonces, en el año 2013, se inició el cambio de escuela judicial, que resultaría en el desarrollo de un modelo educativo por competencias. El Consejo de la Judicatura asumió este órgano. Esta escuela judicial es un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura y asume que se lleve a cabo la formación judicial por el modelo de competencias profesionales, constructivista y andragógico, con un acercamiento pedagógico innovador, cuyo objetivo de largo alcance consiste en contribuir a la construcción y consolidación de un sistema de carrera judicial, a través de un modelo que impacte en el fortalecimiento de la formación de los profesionales y operadores del sistema de justicia en el Estado de México. Una vez definido el modelo educativo, se plantearon 3 líneas de acción sobre las cuales debería versar el mismo: líneas de conocimiento, líneas de competencia o habilidades y líneas actitudinales. La primera, las líneas de conocimiento, no son otra cosa más que el cuerpo normativo de conocimientos, leyes, jurisprudencia, principios de derecho teóricos, es decir, los saberes previos. La enseñanza por competencias, entonces, no descarta el estudio de las leyes y de las demás normas, pues estas componen el corpus legal. Tampoco descarta la teoría, son las bases con las que va a trabajar el operador. Al contrario, entonces, con esta línea, se resalta que se busca que los estudiantes trabajen directamente y se familiaricen con todo este cuerpo, con su identificación, manejo e interpretación de la Constitución, de la legislación, de las normas secundarias, de la jurisprudencia, etc. La formación en la escuela judicial además contiene cursos sólidos en filosofía, lógica, hermenéutica, argumentación y teoría del derecho, y las disciplinas tradicionalmente asociadas a la formación legal, como los derechos procesales, civil, penal, mercantil, etc. Es por ello que la adaptación de este modelo educativo a la función jurisdiccional acuñó la concepción de una educación que buscara el adecuado balance entre la tradición y la innovación. En cuanto a las líneas de competencia o habilidades, se busca trabajar con el hacer propio de la profesión y de las competencias que subyacen a este hacer: el desarrollo del pensamiento crítico, la correcta argumentación y expresión escrita y oral. La respuesta ante determinadas contingencias son solo algunos de los ejemplos de ello. En esta línea también encuadran las competencias interdisciplinarias. Además, es congruente con la investigación que realiza la Escuela Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales. El proyecto se propuso para desarrollar líneas del conocimiento en las cuales se conociera y ejercitara el uso de herramientas de otras disciplinas para el fortalecimiento de la función jurisdiccional. Como resultado, habrá de ser publicado el primer estudio científico aplicando técnicas de investigación social sobre un tema vinculado con la administración e impartición de justicia. Este es la percepción que tienen los secretarios judiciales en materia familiar sobre sus responsabilidades legales y la percepción que tienen de su función y de su lugar en el Poder Judicial. Entonces, la investigación parte de un enfoque cualitativo que trabaja por el método de saturación. La tercera línea comprende a las actitudes. Es posible decir que este tipo aplica por medio de la toma de conciencia, reflexión y modelo por parte de los docentes, integrantes de la institución, la posición y mensajes institucionales, la reflexión sobre la ética y estándares profesionales, el compromiso con el Estado de Derecho y sistema democrático, los derechos humanos, la conciencia social, la vocación de servicio, el compromiso de la sociedad, entre otros.
Un plan de trabajo pormenorizado y cuidadosamente diseñado guió las acciones de la implementación del modelo educativo por competencias de la Escuela Judicial para el desarrollo de los ejes centrales que ya mencionaba: elaboración de materiales, capacitación docente y la reestructuración de los planes de estudio. De manera concreta, la Escuela Judicial focaliza dos objetivos, unos generales y otros concretos. Los objetivos generales son: 1, formar un personal especializado y dotado de la máxima competencia y preparación técnica en todas las áreas centrales o periféricas de la administración de justicia. La Escuela Judicial es la respuesta adecuada para dar solución al grave problema de la carencia de personal especializado y de máxima competencia en el sistema judicial. Todas las escuelas judiciales tienen esta exigencia, deben tener, creo yo, este perfil. Número 2, promover en todos los servidores judiciales una mentalidad que los transforme culturalmente por su dedicación mediante la enseñanza de los valores y la adquisición de hábitos estimativos. Gracias. La Escuela Judicial tiene el propósito de elevar la calidad de los servidores judiciales en todos los ámbitos de actuación y de promover en ellos la mentalidad que los transforme culturalmente. Como objetivos particulares, la Escuela Judicial, por ser una institución de educación superior especializada, tiene que observar para el cumplimiento de sus tareas básicas ciertos objetivos concretos. Así, establecer programas de educación superior especializada orientados a la profesionalización para la función jurisdiccional, el análisis, reflexión, investigación en materia de impartición de justicia. 2, fijar programas de capacitación y formación profesional orientados a la constitución de claustros académicos especializados en impartición de justicia. 3, determinar planes y programas de estudio que adopten de manera integral a la función jurisdiccional como centro del desarrollo profesional de toda su actividad institucional. 4, realizar procedimientos certeros y oportunos para el fortalecimiento de la promoción, selección, formación y evaluación de un programa de carrera judicial que amplíe sus tradicionales categorías. 5, establecer lineamientos y mecanismos claros que procuren el fortalecimiento de programas de investigación, tanto básica como aplicada, enfatizando esta última y vinculando a las actividades de docencia y difusión de la cultura jurídica. Disponer de un amplio programa de estudios avanzados y de posgrado en el que se contemple todas las posibilidades académicas de un sistema educativo nacional judicial. Contar con un amplio programa de difusión de la cultura jurídica y de extensión de los servicios en beneficio de la comunidad estatal, que propicie mecanismos de corresponsabilidad y colaboración con otras instituciones educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras. Prever mecanismos para el uso de las nuevas tecnologías y para la adopción de modalidades de vanguardia, sin descontar la necesidad de utilizar técnicas integrales de educación a distancia. Establecer el posgrado judicial buscando alcanzar la meta de que en lo futuro lo estén desarrollando la función jurisdiccional maestros o docentes en derecho bajo la modalidad de formadores. Hay una justificación que es la principal que tiene la Escuela Judicial y que deviene de los principios que defiende, propaga y la hace aceptar a la sociedad. Estos principios básicamente son dos: el principio de justicia en favor de todos los ciudadanos y de los justiciables de manera principal. El principio de igualdad de oportunidades, que se manifiesta de aquí de modo singular como un principio de transparencia en el acceso al empleo para todos los ciudadanos que pueden aspirar a ser trabajadores o funcionarios de la administración de justicia. Toda escuela judicial debe contemplar entre sus propósitos básicos la protección de los principios democráticos de equidad y de igualdad de oportunidades. Y aquí tiende a lograr que la función jurisdiccional cuente y se constituya con los mejores profesionales del campo de administración e impartición de justicia. Los funcionarios judiciales, una vez egresados de la institución educativa, deben ser aptos para otorgar vigencia al principio de transparencia en el acceso al cargo, ofrece la certeza de que los servidores públicos jurisdiccionales contarán con una mayor certeza en su gestión posterior. Entonces, si la actividad del Poder Judicial se centra en la solución de controversias sometidas a su potestad de una manera pronta, completa, correcta e imparcial, esto se traduce en ver al Poder Judicial como un agente, es decir, un poder al que corresponde desarrollar actividades en favor de las personas con la necesidad o que tienen la necesidad de recibir una norma individualizada de manera inmediata
y de manera mediata respecto de la sociedad toda. Dicho en breve, la rapidez, corrección, completitud e imparcialidad en las resoluciones son el quehacer propio del Poder Judicial, para lo cual es necesario que en los servidores públicos judiciales cuente con una competencia adecuada. El término competencia, como le dijo ayer el doctor Tobón, para efectos del modelo educativo debe deslindarse de la noción jurídica de competencia, la competencia en sentido utilitarista. El modelo educativo por competencia entonces debe entenderse como los desempeños ante situaciones del contexto. Así, la agencia que corresponde al Poder Judicial o desempeño de los servidores públicos tiene el presupuesto del conocimiento, saberes previos y propios de la función judicial, que en la formación bajo el modelo de competencia se hará con mayor precisión práctica. Simultáneamente dará lugar a una más profunda reflexión teórica en el contexto del cual se trate, sin pasar por alto el compromiso ético y el humanismo que corresponde a los servidores públicos del Poder Judicial. El doctor Sergio Tobón, respecto a las competencias, dice lo siguiente, que son las actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de diversos contextos con idoneidad, mejoramiento continuo y compromiso ético, desarrollando y poniendo en acción de manera articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer, con el fin de promover la realización personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible, la recreación y el disfrute de la vida, la creación artística, la investigación, el cuidado y la protección del ambiente y de las especies vivas. En el número 3, ya estoy terminando, en el número 3 de la revista de la International Organization for Judicial Training, Edith van den Broek, de la dirección del Instituto de Capacitación Judicial de Bélgica, apunta hacia una visión de futuro orientada por el desarrollo en competencias para jueces, fiscales y el personal staff de las Cortes. Aún más, la oralidad en materias penal, familiar, mercantil, impone la necesidad de formar por el modo educativo de competencias a los servidores públicos. Y ya concluyo con la evaluación de resultados. Se han capacitado a 198 personas, entre docentes, magistrados, jueces, mediadores y personal externo, además del personal administrativo. Hay una categoría que es el diplomado, con el nombre de experto en estrategias didácticas y evaluación de competencias, con 109 participantes. En la maestría, docencia y desarrollo de competencias, 23 participantes. Tenemos lo que ayer comentó el doctor Sergio Tobón, a nivel histórico, el estándar de competencias ECO 301, el diseño de la formación de capital humano y de manera presencial grupal, avalado por el CONOCER y por la Universidad de Managua, con 48 participantes. Un curso en desarrollo de habilidades. Con relación a la formación inicial, tenemos un curso de formación para notificador judicial con 88 participantes, un curso de formación para ejecutor judicial con 36, un curso de formación para juez de control y juicio oral en materia penal, 47. El modelo educativo por competencias avanza a los cursos de formación continua que imparte la Escuela Judicial, tanto a personal interno como a externo, en los que se incluyen técnicos judiciales, secretarios, jueces, a través de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, CETEC. Se extendió la capacitación a personal de otras instituciones públicas y entonces tenemos un personal jurisdiccional con 1.335 personas, personal externo 1.070, 100 mediadores y conciliadores. Y bueno, el estándar de competencia ECO 685, que es la atención de notificación y ejecución de resoluciones. Finalmente, a finales de 2015, el Poder Judicial del Estado de México trabajó en el diseño de la competencia laboral para evaluar a funcionarios judiciales, que son los notificadores y ejecutores, y se logró abreviar lo que el doctor Tobón mencionó ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la manera de hacer de esos saberes previos de los notificadores y ejecutores. Es decir, en el Diario Oficial de la Federación está publicado por primera ocasión en toda la historia de nuestro país cómo un notificador y un ejecutor debe ir cumpliendo con su función, todos y cada uno de los pasos, y están ahí publicados. El estándar de competencia ECO 685. El organigrama, ¿qué es lo que necesitamos
en la escuela judicial los requerimientos. Son estos, este es el organigrama. Esta parte de color amarillo es la parte administrativa, es decir, la parte que realiza básicamente las labores de administración de toda la escuela judicial. La otra parte está vinculada con la dirección académica y la de educación profesional, y en esta parte es la que apoya a las demás, la dirección de vinculación, extensión, y tenemos acá también la de cultura. Además, el Centro de Investigaciones Judiciales, que es el primero que está en la República Mexicana, el cual publica una revista indexada en Latindex, que es la revista Ex Legibus. La reflexión final. Con esto concluyo. El proyecto educativo de la Escuela Judicial es respetuoso del lugar de la tradición y el rigorismo de la doctrina en la formación jurídica. Respeta los saberes previos. Sin abandonar estos saberes previos, busca que estos cobren relevancia como base de las competencias inherentes al servidor público judicial, que haga suyas las herramientas disponibles con plena conciencia de las responsabilidades en su uso. Asimismo, que cuestione la tradición con un enfoque reflexivo proactivo para ser capaces, en la mejor tradición del derecho, para dar respuesta a los nuevos retos. Ser instrumentos para avanzar en los objetivos de seguridad, paz y justicia del derecho. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, doctor. O sea, todos los que pertenecemos al Poder Judicial y lo conocemos, pues sabemos el gran compromiso y los retos que enfrenta. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es escucharlo. O sea, usted, disertó sobre aspectos relevantes de la historia de la enseñanza del derecho y como todo un conocedor que es de la filosofía, a partir de un análisis interpretativo jurisprudencial, analizó los modelos de la enseñanza para vincularlo a la formación judicial y su evolución de la capacitación y formación judicial en el Estado de México hasta llegar al actual modelo de la formación judicial por competencias en nuestra Escuela Judicial del Estado de México. Nos habló de cómo la Escuela Judicial está estructurando el modelo de competencias como nueva forma de instrucción judicial, los retos que ha enfrentado y que enfrenta, los ejes transversales y centrales que comprende, sus objetivos, siendo el fundamental el potenciar el desempeño integral de los servidores judiciales en el Estado de México para la impartición de justicia, para dar satisfacción a la sociedad con excelencia en su función. Muchísimas gracias, doctor. Le damos nuevamente un aplauso. A continuación, se hace entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Joaquín Mendoza Esquivel, por la brillante disertación de la conferencia Formación Judicial por Competencias, la experiencia de la EGEM. A la magistrada Armida Ramírez Dueñas, por su destacada participación como moderadora. De esta manera se concluye la primera conferencia. En un momento más daremos paso a la siguiente, por lo que les solicitamos permanecer en sus lugares.